Esto es una práctica de una de las materias de Ingeniería en Automatización y Control Industrial, en donde de vez en cuando uno de los dos es profesor, y lo que queríamos mostrarle es algo sencillo que está por acá, justamente un problema de potencia compleja, que digamos es una aplicación de lo que estuvimos viendo. En este caso habla de un generador monofásico que está conectado a 3 cargas. Esto mismo se podría representar si la energía fuera trifásica. O sea, si estamos en trifásica y las cargas son equilibradas, cada una de las fases tendría una carga como esta. Así que yo puedo calcular tranquilamente, o sea, lo que voy a calcular es cuánta potencia reactiva tengo para poder compensar con un capacitor que me consume potencia reactiva del signo opuesto al que normalmente consumen los motores. Bueno, acá lo que muestra esto es que tengo 3 cargas. Pero ahora el idioma es el idioma como del que estuvimos hablando recién. Por ejemplo, me dice, mire, la carga 1 absorbe 16 kilowatts y 18 kilobar, o sea, volt-ampere reactivos en atraso. ¿Qué carga es? Porque el idioma en el que están en los manuales a veces es este, ¿no? Por eso se lo queremos mostrar, no por cualquier cosa. Entonces me dice a mí, la carga es esta que está acá. Es una máquina. Y la máquina me dice, mire, esta máquina absorbe de la red 18 kilowatts y 18 kilovolt-ampere reactivos en atraso. Esta es la potencia activa y esta es la potencia reactiva. Yo voy a hacer el gráfico que ustedes piensen. ¿Está? ¿Por qué voy a hacer el gráfico? Porque yo lo que quiero es identificar qué tipo de carga es esa. ¿Qué quiere decir que es en atraso? ¿A alguien se le ocurre? Ojo, yo no lo dije. ¿Qué quiere decir que es en atraso? Esta es P. Es inductiva. ¿Y qué es inductiva? ¿Por qué es inductiva si es en atraso? Porque lo que vimos hoy es que si la carga es inductiva, la corriente atrasa a la tensión. Viene de atrás. O sea, primero pasa el fasor de la tensión y después pasa el fasor de la corriente. Ese mismo idioma se usa en teoría de circuitos. Entonces tenemos 16 kilowatts y los kilowatts que son la potencia activa. Estos son 16 kilowatts. Y 18 kilovolt-ampere reactivos, y si son reactivos, los kilovolt-ampere los voy a dibujar para arriba. 18 kilovolt-ampere reactivos. Bien, si yo quiero la potencia aparente, entonces que está tomando esta máquina, ¿qué tengo que hacer? Tengo este y este. ¿Qué debería hacer yo para dibujar en mi gráfico la potencia aparente? Es la suma de ambos. Ahora mírenlo como un número imaginario. Si yo quiero identificar esto para trabajar matemáticamente, debería decir que en este caso la potencia aparente S, que es la letra con la que se identifica, tiene como número real 16 kilowatts, 18 kilovolt-ampere. Este sería el número imaginario que representa a la potencia aparente, y si lo quisiera dibujar en la gráfica, estaría ahí. Esta es S. Lo que queremos mostrarles es cómo se trabaja para poder calcular el resultado total y poder decir, bueno, esta fábrica necesita un equipo automático de tanto. Esta es una. ¿Qué necesito yo para compensar? Una potencia reactiva capacitiva de 18 kilovolt-ampere. Iría para abajo. Sería este otro que está acá.
Que no. Vamos a seguir leyendo. Dice, mire, la carga 2 tiene... Sí. Dice que bueno, significa para compensar como una carga menor. Claro. Sí, me conté porque también cuando estás haciendo la expresión yo lo he hecho mal, porque vos lo querés compensar en uno, pero si, o sea, uno idealmente nunca compensa, uno llegará a hacer. No, por supuesto, pero si compras un capacitor de 200, seguro que no vas a 200. Esa es otra. O sea, vos vas y compras el capacitor. Cuando lees las especificaciones del capacitor, te vas a dar cuenta que hay algo que dice que quizás tenga una tolerancia en la fabricación del 5, 10, 15%. Depende de qué capacitor sea. Ese que vale una fortuna, seguro que es muy preciso. Pero cuando compro el barato... Subí un poquito los cálculos, vos haces... Exactamente, como si fuera a compensar uno a uno. Claro. Después compro un capacitor, pero bueno, si no llego a comprar exactamente ese, compro un poquitito uno más chico, sé que estoy cerca. No, eso hacer lo que te dé la gana. Si te querés llegar al valor de la que te piden, que es 0,8, 0,86, es lo mismo. Lo que pasa es que entre comprar un capacitor de 33 microfaradios o uno de 39, la plata que necesitas, la diferencia de guita es casi nada. Más vale la de demás y listo. Acá es como podría estar expresadas las distintas cargas. Fíjate que la carga 2 dice que tiene 10 kVA con un factor de potencia de 0,6. No. Esta es otra forma de expresarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el factor de potencia 0,6 en adelante. Es capacitivo. ¿Sí? ¿Y cómo hago para identificarlo? Porque ve que no está y va para abajo. Va para abajo. Fenómeno. ¿Y cómo lo ubico? Dice que tiene 10 kVA, ahí está directamente, te está dando la S. Este es el valor de S, 10 kVA. O sea, no tengo nada. Pero lo que sí tengo es que el factor de potencia es 0,6. Si el factor de potencia es 0,6, va para acá, vendría para abajo, digamos, en los planos de potencia, pero ¿con qué ángulo? Para 0,6 es el coseno del ángulo. Si 0,6 es el coseno del ángulo y tengo 10 kVA, P vale 6. Porque 10 por 0,6 es el coseno del factor de potencia, da 6. Así que, ¿qué potencia activa está consumiendo? 6 kilos. ¿Y qué potencia reactiva? Ahí puedo usar la tangente o puedo primero pasar por S y después ir al cero, ¿no? ¿Tenemos el ángulo ya? ¿O lo calculo yo? ¿Quién andaba con la pena? Este tiene la calculadora. Esta coordenada de 53.13 grados. 53 grados. Entonces estaríamos por acá. Suponiendo que este sea 53 grados. Y necesito calcular la potencia reactiva capacitiva, que sería esta. Estos son los 10 kVA. Ahora lo voy a explicar de vuelta. Y este que está acá sería 10 por seno de 53. Ocho kilovolts reactivos. Entonces, bueno, vamos a repasar. Cuando hablamos de potencia, tenemos la necesidad de hablar de la potencia que se consume para realizar el trabajo, por ejemplo, para calentar agua, por ejemplo, para hacer girar un motor, la potencia que se consume. Pero además de la potencia que se consume, hay una cierta potencia que está en juego y que es una potencia que por momentos el dispositivo la toma
y después te la devuelve. No es una potencia que se consume, sino que está en juego. Por ejemplo, en un capacitor, el capacitor se carga a la tensión de la red y en un momento toma energía para cargarse y en otro momento se la devuelve. En el caso del capacitor, primero hay corriente, o sea, primero toma corriente para llegar a la tensión máxima y después te la devuelve. En el caso de un inductor, en un inductor lo que sucede es que primero le pones la tensión y después viene la corriente. Por eso la corriente viene después de la tensión. Es como que está atrasada. Se corre en fase, se corre en ángulo, que es lo que vimos hoy. Es más fácil trabajar así, digamos, viendo directamente potencia, porque cuando yo tengo varias máquinas, la posibilidad que tengo es que para poder conocer la potencia total, puedo sumar, como sumamos hoy al principio, no dejan de ser números imaginarios, puedo sumar todas las partes reales y todas las partes imaginarias de esas potencias complejas. Por eso se llama potencia compleja. Son números complejos. ¿Qué es potencia compleja? Números complejos. En este caso, ¿cómo explico yo este número complejo? Así. Pasa que lo puse allá y tendría que haberlo puesto acá. Ese S1, que era la potencia aparente de la primera máquina, era 16 kilowatts más J, 18 kilovolt-ampere reactivos inductivos. Eso es inductor. En el caso de la segunda máquina, cuya gráfica es esta, yo voy a leer la hoja de datos de la máquina, voy a leer la chapa identificante, entonces, mire, esta máquina tiene 10 kilovolt-ampere con una potencia de un factor de potencia 0,6, que es lo mismo que dice, por ejemplo, cualquier dispositivo de una casa. Te lo dan por ampere, acá son kilos, pues son 1000. Estos son 6 kilowatts. Sí, tenés razón. Ahora sí. No te entendí bien lo que me dijiste, pero te voy a volver. Yo vengo escribiendo y allá kilo, está bien. Entonces, ahora, esta otra potencia compleja es S2, la segunda máquina, y tiene 6 kilowatts menos J, 8 kilovolt-ampere reactivos capacitivos. ¿Qué diferencia hay? Este está siendo generado por un capacitor y esto por una parte inductiva de la máquina. O sea, este puede ser un motor y esto algo que tiene capacidad, por eso está generando una potencia reactiva, ahora capacitiva. Y la tercera carga, es una carga que absorbe 8 kilowatts. Potencia es una resistencia. Por ejemplo, un termotanque gigante. Entonces la tercera carga es esto, solamente que son 8 kilowatts. Entonces el número complejo que tengo que escribir para la potencia aparente 3 es 8 kilowatts más J 0. Ahora, si quiero saber cuánto es el consumo total de la empresa, sumo los números complejos. Supónganse que esto sea un monofásico o trifásico, es lo mismo. Si fueran trifásicos, puede ser que sea el total de la máquina, entonces tengo que generar en forma trifásica una potencia reactiva para compensar que dé el total de lo que es. Bueno, ¿cómo hago para sacar la potencia total? La potencia aparente, ese total. Y ese total sumo las tres potencias. O sea, tengo que sumar 8 más 6 más 16. Y estos son kilowatts. Y para sacar la reactiva, más y sumo, ahí tengo 0, no lo voy a poner, acá tengo 8. Y este es negativo, vamos a ponerlo al revés, si quiero, malito. Tengo 18
Y estos son kilovolt-ampere. Este resultado total es la suma de los tres números complejos, que son las tres potencias complejas de cada una de las cargas que están siendo alimentadas. El resultado va a ser la potencia total aparente que está tomando la empresa. Calculemos el resultado. Es la potencia aparente, el cubo total. Tengo 8 más 6, 14, más 16, 30. 30 kilos. Esto es, lo que, es la potencia que está generando el trabajo, lo que se está consumiendo. Y por otro lado tengo más 10 kilovolt-ampere reactivos inductivos. Es positivo. Por lo tanto, tendría que compensar. Tengo que compensar con 10 kilovolt-ampere. Vieron recién que cuando él buscó el capacitor, directamente el capacitor te decía cuántos kilovolt-ampere era. Sí. Hay cables para. Sí, pero el trifásico, este capacitor trifásico es de tantos kilovolt-ampere. Se escucha cuenta lo que saca. Ahora, supongamos que no puedo comprar un capacitor de esos que ya vienen indicando cuántos kilovolt-ampere y tengo que ir y decirle, mire, deme 3 capacitores de tantos microfarads. Bueno, lo que puedo hacer es, a partir de esto que tengo acá, calcular qué capacitor necesito para poner en cada una de las fases para poder compensar el factor de potencia. Como dice él, yo cuando hago la cuenta para compensar los 10 kilovolt. Si yo compenso los 10 kilovolt, estoy con un factor de potencia 1. Lo redondeo. Lo que pasa es que estoy acostumbrado que cuando voy y compro capacitores y compro como para compensar uno, no se compense. Bueno, siempre los capacitores tienen un poquito menos. Y otra cosa, tampoco duran de por vida con la misma capacidad. Pasado el tiempo va degradándose. Entonces, conviene siempre que lo voy a comprar y a intentar compensar con uno. Y con eso te aseguras unos cuantos años. ¿Está bien? Aparte no hay mucha diferencia cuando vas a comprar. Bueno, ¿se acuerdan cómo a partir de acá sacamos el valor de la capacidad? ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Ya nos vamos yendo. Bueno, acá está la resolución del ejercicio, es lo mismo que hicimos recién. Lo que indica es cómo estamos haciendo las cuentas. Lo primero que está en el ejercicio es, a ver si nos dio bien, 53,1 grados, decía, ustedes calcularon 53, está fenómeno, es lo mismo. Sí. Ahí está dibujado el fasorial de la potencia, esa no es fasorial, este sería el gráfico de potencia. Este sería la explicación de cómo es. Y acá dice cómo hacemos para sumar, cómo sacamos la potencia total, que es esta que saca, además que es sumar los Formas separadas. claro. Bueno, y acá viene otro ejercicio. Lo único que, digamos, si no se acuerda, habría que ver cómo los 10 kilovolt-ampere, digo si no se acuerdan porque ya lo hicimos, pero cómo los 10 kilovolt-ampere los puedo usar para calcular la capacidad que necesito. Bien. Si yo estoy en monofásico, ¿qué tensión tengo? 220. Si estoy en trifásico, tengo que considerar que si los voy a poner en triángulo, los capacitores son de 380. Si prestan atención, buscando como buscó él, capacitores trifásicos, te dicen, mire, los capacitores dicen 400 volt tienen tal compensación, 440 tienen tal. O sea, te da dos valores de compensación dependiendo de la tensión. Normalmente se utilizan los 400, porque están conectados en triángulo, ¿sí?, entre fases. Entonces, yo voy a comprar 3 capacitores, los voy a conectar en triángulo o un capacitor solo, que ya viene adentro conectado en triángulo, para compensar factor de potencia. ¿Se entiende? Yo quiero compensar 10 kilovolt-ampere. 10 kilovolt-ampere reactivos inductivos, para los cuales voy a usar 10 kilovolt-ampere reactivos capacitivos. Ok.
Para poder hacer eso y calcular, yo necesito saber qué tensión le voy a aplicar a cada uno. Si fuera monofásico, la tensión que va a tener el capacitor es 220. Y eso es crítico, porque la corriente me cambia. Si lo voy a hacer en trifásica, van a tener 380 ohms. Entonces, si yo quiero saber la corriente que circula, tengo que usar la tensión. Vamos a X. ¿Se acuerdan de cuánto era XC, la reactancia capacitiva? ¿Cómo la calculábamos? 1 sobre 2pi. Sí. Muy bien. ¿Y cómo a partir de la reactancia capacitiva calculábamos la potencia que toma un capacitor? ¿Qué ecuaciones tenemos? La potencia era igual a la corriente por la tensión. Yo ahora puedo reemplazar cualquiera de las dos cosas. Por ejemplo, puedo reemplazar la corriente, y si reemplazo la corriente me queda que la tensión al cuadrado dividido XC es igual a la potencia que necesito. Que ahora ya no va a ser potencia, sino que va a ser Q. Pero espere que acá le ponemos Q. Ya sabemos qué es potencia reactiva, ¿verdad? QC. O acá reemplacé la corriente, o puedo reemplazar también la tensión, y si reemplazo la tensión me queda I cuadrado por XC. Estas son las ecuaciones que quiero usar. Es ley de Ohm y potencia. Nada más. Entonces me tengo que quedar con esta pareja. La tensión la tengo, así que podría, a partir de la tensión, calcular qué reactancia capacitiva. Pero ven, es relativa a la tensión. Depende de qué tensión tiene. Ok. Vamos a 10 kmA. Esta la puse mal acá. Bien. Entonces tengo que igualar 10 kmA, que es lo que yo necesito. Esto es lo que estoy buscando. Igualar la tensión al cuadrado. 380 volts al cuadrado. Lo voy a hacer para trifásica directamente. Si fuera para monofásica, pongo 220. Dividido XC. Y XC, vale, pongo el XC. ¿Está bien? ¿Cuál es mi incógnita? El capacitor. ¿Qué tengo que despejar? Y primero despejo XC. Si no les parece mal, digo que XC es igual. Este lo pasé para acá, este lo pasé para acá. 380 al cuadrado, esto sería el volt cuadrado, dividido 10 kilovolt-ampere reactivos capacitivos. Ahora reemplazo XC. Esto es igual a 1 sobre 2pi FC. Ahora, entre esta y esta, despejo el capacitor. Ya de movida, simplificamos, si no se va a explicar. Bien, el capacitor lo paso multiplicando y estos dos los cruzo. El capacitor va a ser igual a. Arriba me quedan los 10 kilovolt-ampere reactivos capacitivos que paso multiplicando. Abajo me quedan los 380 volt cuadrado, 280 cuadrados, multiplicado por 2pi f. Si hago esta cuenta, yo ahora puedo eliminar todas las unidades, sé que me va a dar en capacidad, entonces pongo 10 kilovolt-ampere. 10 kilovolt-ampere son 10.000. Ustedes pónganlo en un paso siguiente, ¿no? 10.000. 10 kilo significa 3 ceros más. 380 al cuadrado, 2pi son 6,28 y F es 50. Hoy lo que quería hacer era, bueno, saco este 0, saco 2 ceros, saco este 0, 10.000 de lo que sale. 10.000 sale de 10 kilovolts. 10K, 10.000. Y simplificando me queda eso, entonces la cuenta sería 10 sobre 38 al cuadrado por 6,28 por 5. Igual. 120,44 microfarads.
220 microfarados. Creo que en el mercado hay de 200 o 2 de 100. Y acá estoy compensando toda la trifásica. Si fuera trifásica, los 220 sería la suma de los 3 capacitores. Así que tendría que poner 3 capacitores de 80 microfarados. 3 de 80 en triángulo, compenso todo. ¿Se entiende? Estoy sacando la capacidad total. Los capacitores se suman. Tiene que ser dividir eso de 3. Dividido por 3. O sea, esta capacidad, si fuera trifásico, como lo dice, que es para 380, esta capacidad es la capacidad sumada de cada uno de estos 3. Porque estoy hablando de potencia. Pero no es la de cada uno. No, es la potencia reactiva de los 3 capacitores. La potencia reactiva de cada capacitor es la tercera parte. Si yo hubiera puesto acá en el 10.000, 3.300, ya está. Entonces son 3 capacitores que sumados entre los 3 da 220. Hay de 100, como para poner 3 de 100 si me quiero pasar. Hay de 68 si quiero poner 3 independientes. Pero bueno, eso depende del mercado, ¿no? El que encontró el individual estaban algo así como 16.000 pesos. Y eran para 4 kilos por perro. Y acá estamos compensando 3 y pico. 3,3 cada uno. 10 kilovolt per. Y él vino de 4 y pico por 16.000 pesos. Entonces cada capacitor sería los 220 microlitros. Exacto. 80. Sí, porque los 220, que es 220 microfaradios, te toman la potencia reactiva total. Entonces, 3 capacitores, me toman cada uno un tercio. Sí, 68, 380, 3 por 8, sí, te va a dar. Pero como decía él, esto sería para ir a un factor de potencia 1. Estoy compensando toda la parte reactiva. Si yo quiero 0,86 o 0,9, tendría que bajar. Si quiero 0,9, acá me ponen de mismo, pero no es mismo. ¿Se entiende, no? Bueno, hoy aprendimos cómo nos manejamos con los números complejos para sumar y cómo pasamos de los números complejos a los números polares para multiplicar y dividir. Después lo repetimos de nuevo. Me van a mirar.